oscuros. Este episodio lamentablemente tiene historias muy fuertes y al ir escuchándolas se irán dando cuenta que cada experiencia se pone peor y peor mientras ésta avanza. Muchas gracias por tenerme la confianza para compartirme estas historias y espero de corazón que si están viviendo algo similar, todo pase pronto y busquen ayuda. Terror en la oscuridad. Cuando yo estaba en la universidad, empecé a recibir mensajes de un señor que me decía: «Hola hermosa, ¿cómo estás?». Me dijo que supuestamente había conseguido mi número en una página de citas. Yo me saqué mucho de onda porque jamás me había escrito en algo así, y estaba con mis amigos cuando lo vi. Me puse a buscar esa página para ver si de verdad había un perfil mío, pero no lo encontramos. Incluso me dijo el nombre con el que aparecía, y era algo raro. Era como juguetona o algo así. La verdad es que fue muy extraño y preocupante. El señor empezó a mandarme mensajes presentándose, diciendo que buscaba algo romántico y que quería invitarme a salir. Me contó a qué se dedicaba y me pidió que le contara de mí. Al principio traté de ser amable, pero pronto se puso muy pesado y continuó hablándome cada vez más, hasta un punto en el que se hizo insoportable. Para quitármelo de encima, le dije que era lesbiana. Pensé que eso lo frenaría, pero fue al contrario. Ante eso, él me contestó: «Eso me excita más». Y empezó a decirme muchas cosas subidas de tono. En ese punto ya no sabía qué hacer, así que le pasé mi teléfono a un amigo para que él le respondiera. Mi amigo, en tono de burla, empezó a hablarle sobre literatura, mencionando autores como el Marqués de Sade. Y el señor le siguió el juego, hablando de cosas eróticas. Mi amigo se estaba riendo de la situación, pero a la vez sacaba información del tipo. Durante 2 o 3 días, el señor me mandó videos lésbicos por las mañanas, diciéndome: «Para que tengas un bonito día». Luego escribía fanfics eróticos donde me incluía a mi supuesta novia y a él. Los relatos eran explícitos, diciendo que él nos miraba mientras teníamos intimidad y que después él participaba. Eran cosas muy perturbadoras. Aunque me daba mucho asco leer eso, mi amigo seguía contestándole por diversión, intentando sacarle más información. El señor le contó que vivía en X lugar, que estaba divorciado, que tenía un hijo, que era periodista y que a veces iba a Vallarta. También confesó que tenía 40 años y que se estaba enamorando de mí, rogándome que lo bloqueara si no iba a aceptar salir con él porque no podía soportar lo mucho que le gustaba. Finalmente el juego dejó de ser divertido y mi amigo ya no podía con el tipo. Decidimos bloquearlo. Luego, un día, estábamos con otros amigos en la universidad comiendo y empezamos a contarles todo lo que había pasado. Les enseñamos los chats y todos estábamos muertos de risa, burlándonos del señor, diciendo «qué viejo puerco» y muchas cosas más. De repente, uno de nuestros amigos que estaba en la mesa se quitó los lentes, visiblemente incómodo. Mi amigo le preguntó: «¿Qué? ¿Te pone mal saber que hay gente tan asquerosa en este mundo como ese idiota?». A lo que él respondió después de unos segundos: «Es que ese idiota es mi papá». Nos quedamos en shock. El señor nos había dado su nombre, su dirección, y todo cuadraba.
Nuestro amigo lo había reconocido y confirmó: sí, es mi papá. Me sentí fatal, y él también se sintió muy apenado. Me pidió perdón diciéndome que nunca se imaginó que su papá pudiera hacer algo así. Sabía que su papá era medio raro, pero nunca pensó que llegaría a ese extremo, y menos con sus amigas. Me explicó que su papá había cambiado el teléfono hace poco y que él le había pasado su lista de contactos. Fue así como el señor encontró mi número, vio mi foto de perfil en WhatsApp y comenzó a escribirme. Fue una situación muy incómoda y fea para todos. Nuestro amigo no paraba de disculparse, y yo solo quería que todo terminara. Seguíamos en la uni y en una ocasión hubo un evento en Tlaquepaque al que fuimos. Ahí me encontré al papá de mi amigo. Lo vi de lejos. Él estaba ahí. Mis compas, sabiendo todo lo que había pasado, me decían: alerta, alerta, porque sabían que era un viejo rabo verde. Obviamente el señor me reconocía por las fotos que había visto en el teléfono de su hijo, y probablemente me había estado estoqueando también. Mis amigos me alejaban de él para que no me viera y evitar cualquier situación incómoda. Y así fue como terminó la historia de mi acosador, que resultó ser el papá de mi amigo. Hola, Ger. Te quiero contar mi historia con un acosador. Te pido que me pongas en anónimo ya que algunos involucrados ven tus videos. La historia es la siguiente. Cuando yo tenía 19 años, entré a trabajar en el turno nocturno junto con mi mejor amiga. Al contrario de lo que muchos creen, este turno no era para nada pesado. Solo trabajaba en una máquina mediante una computadora y de vez en cuando la computadora fallaba. Para esto teníamos personal para arreglarla y fue así como conocí a este hombre. Él era uno de estos técnicos. Según me dijo, él tenía 41 años, aunque sus compañeros decían que tenía más edad. Pero como era un hombre delgado y un poco musculoso, de esos a los que les gusta cuidar su figura, aparentaba menor edad. Desde mi primera noche allí, él se acercó a platicar conmigo, dejando muy en claro sus intenciones de ligar, lo cual a mí me pareció sumamente incómodo. Decidí sobrellevarlo porque no quería tener problemas con nadie tan rápido. Pasaron un par de semanas y no hubo una noche en la que este hombre no se acercara a mi lugar para platicar conmigo. Me hablaba sobre lo bonito que eran los noviazgos y me decía muy constantemente lo hermosa que era, al grado de ser molesto y fastidioso. Yo no encontraba de qué manera pedirle que se fuera y me dejara trabajar en paz. Ya había hablado con mi jefe y de vez en cuando él le pedía que se fuera, pero siempre regresaba con la excusa de que tenía que arreglar algo en la computadora o de que tenía que configurarla o cualquier otro pretexto de ese tipo. Pasaron los meses y para este punto todos mis compañeros que nos conocían a él y a mí sabían de la insistencia y del acoso de este hombre. Lejos de parecerles algo alarmante, les parecía gracioso que yo lo rechazara tantas veces y él siguiera insistiendo. Para cuando cumplí 6 meses en este trabajo, las cosas ya habían escalado bastante. Él ya me había pedido en varias ocasiones salir conmigo, cosa que obviamente yo rechacé, y comenzó a hablarme de matrimonio, casa e hijos. Cometí el error de querer tratarlo como amigo, a ver si esto funcionaba para que se alejara un poco, pero en vez de que eso pasara, le pedí más confianza y las cosas escalaron al punto de que él me tocaba sutilmente, como cuando yo tenía el mouse en la computadora. Él tomaba mi mano y no quería soltarme, y también de repente llegaba a acariciarme la espalda. Claro que esto solo sucedía unos segundos porque yo inmediatamente me alejaba. Mis compañeros de trabajo me decían que no era la primera vez que él acosaba a una compañera, pero que después de un rato se le pasaba. Así que lo único que yo hice fue esperar a que él se aburriera de tanto rechazo.
Pero las cosas se pusieron mal cuando él empezó a ser muy amigo de mi mejor amiga. Al principio a mí no me pareció correcto, pero mi amiga me decía que no hablaban de mí y que no me preocupara, que solo era una amistad de trabajo porque bien o mal teníamos que trabajar con él. Poco tiempo después, me enteré de que ella realmente le daba consejos para acercarse a mí, invitarme a salir nuevamente y tips para que yo mostrara más interés en él. En una conversación que tuve con ella, accidentalmente me confesó que él hablaba de una manera muy preocupante y muy abiertamente sobre su obsesión conmigo. Yo le dije a ella que no quería que volviera a hablar de mí con él, pero ella me dijo que estaba exagerando y que me lo tomara como era, un juego para pasar la jornada laboral. Cumplí 1 año en este trabajo y él jamás paró. Una de esas noches salí a mitad de mi jornada al estacionamiento porque había olvidado unas cosas en mi coche. Cuando me encontraba cerrándolo, me di cuenta de que él estaba justo al lado de mí. Me puse muy alerta porque ciertamente a este punto este hombre ya me daba miedo. Me preguntó qué estaba haciendo y comenzó a acercarse mucho. Yo intenté alejarme lo más que pude rumbo hacia la puerta de entrada mientras le hablaba para disimular un poco el miedo que tenía. En un punto, él me agarró de la mano y me jaló hacia él, dándome un abrazo tan pero tan fuerte que literalmente no podía respirar. Por más que lo empujaba, su fuerza nunca se comparó con la mía. Después de un rato, mientras lo empujaba y le pedía que se alejara, me soltó para darme un beso. Yo, ya más enojada que asustada, lo empujé y le grité que jamás se me volviera a acercar. Cuando fui a reportarlo con mi supervisora, ella me dijo que no había nada que hacer porque todos me habían visto jugar con él como si fuéramos amigos y que no podía llevarme con alguien y no aguantarme después. Solo me levanté muy indignada y molesta y me fui a mi lugar de trabajo. Al día siguiente, él se acercó conmigo y me pidió disculpas, ya que por el momento no me podía dar el lujo de renunciar a ese trabajo. Solo le dije que ya no se acercara más y me dejara en paz, cosa que obviamente él no hizo. Empecé a tratarlo muy groseramente, al grado de decirle cosas enfrente de sus amigos, como «hágase para allá, viejo asqueroso», o simplemente no le contestaba el saludo, lo ignoraba, le hacía malas caras y le pedía de una manera muy grosera que me dejara tranquila. Pero aún así, él jamás dejó de hacerlo. Yo comenzaba a distanciarme de mi mejor amiga porque ella no quería terminar su relación de amistad con él, y la verdad era bastante incómodo que él se acercara a mí con el pretexto de que iba con mi mejor amiga. Así que poco tiempo después, muy a mi pesar, dejé de ser amiga de ella. Digo a mi pesar porque era una amistad que conocía desde que tenía 5 años y realmente le tenía cariño. A los pocos meses yo renuncié y me enteré por otras compañeras que él le había pedido salir a mi mejor amiga y ella había aceptado. Dejé la anécdota como un trago amargo y me dispuse a seguir con lo mío y conseguir otro trabajo. Pero esto estaba muy lejos de terminar, ya que gracias a la relación que inició con mi amiga, este hombre terminó por enterarse dónde vivía yo. Él sabía cuál era mi casa específicamente, que asistía a la universidad y cuáles eran mis horarios, ya que mi amiga estudiaba conmigo y tenía los mismos horarios. De tanto que llevaba a mi amiga a su casa, él terminó por enterarse cuáles eran los horarios en que mis papás estaban en casa y cuáles no. Mi mamá me dijo que podíamos ir con la policía, pero yo no quise porque ciertamente no sabía de qué lo iba a acusar si no tenía pruebas de nada y se podría decir que no estaba haciendo nada malo más que llevar a su novia a su casa y a su universidad. En otra ocasión, en un día de clases, se me hizo tarde.
así que cuando regresé a mi casa ya estaba oscuro. Me faltaban pocas cuadras para llegar a mi casa cuando vi un auto muy parecido al que manejaba este hombre. Y para mi horror, fue él quien se bajó de este. Comenzó a hablarme y yo comencé a caminar más rápido mientras lo ignoraba. Entonces, él empezó a caminar más rápido y de repente caí en cuenta de que era una chica sola caminando de noche con un acosador detrás de ella en una calle sola donde no había nadie para auxiliarme. Y yo estaba segura que él era del tipo que intentaría hacer algo. Entonces no lo pensé más y comencé a correr. Llegué a mi casa llena de un terror que no te puedo describir, cerrando todas las puertas con llave como una loca, pensando en qué hubiera pasado si no hubiera corrido y él me hubiera alcanzado a pocos metros de su auto. Después de eso comencé a ir con una psicóloga que me hizo entender que probablemente mi amiga tenía cierta envidia hacia mí y le comenzó a gustar la manera en que este hombre estaba obsesionado conmigo y empezó a quererlo para ella. También me dijo que la vez que me abrazó en el estacionamiento de mi trabajo fue probablemente una demostración de fuerza, como para hacerme entender que yo no podría contra él e intimidarme. Después de un tiempo mi amiga me habló para pedirme perdón y me dijo que este tipo le confesó que solo había comenzado a salir con ella para darme celos a mí, pero que aún así ella no podía dejarlo porque estaba enamorada de él. En fin, hasta el día de hoy lo sigo viendo de repente, cerca de mi casa, a veces con mi amiga o a veces solo, al igual que lo sigo viendo en la universidad. Pero yo intento ignorarlo y procuro no llegar tan tarde a la escuela, y cuando tiene que ser así, intento ir acompañada de amigos o esperar hasta que mi papá pueda pasar por mí. Esta es mi historia. Espero que te guste para uno de tus videos. Hasta pronto, Ger. Soy del estado de Puebla, México. Mi nombre es... Me gustaría mantenerme en anonimato. Después de todo, no creo que lo vaya a escuchar, pero uno no sabe. Esta es una experiencia con un acosador, bastante cercano, porque el acosador es mi hermano mayor. Soy la antepenúltima de 5 hermanos. Todo comenzó cuando yo estaba en 5º año de primaria, época en que empecé a desarrollarme físicamente. Era la única de mi clase que estaba pasando por estos cambios. En ese momento, comencé a notar el tipo de miradas que me dirigía mi hermano mayor, un hombre casado y con un hijo. Mi hermano nunca fue particularmente cariñoso con ninguna de sus hermanas, pero la manera en que me abrazaba y miraba a mí era diferente e incómoda. Intentaba convencerme de que todo era normal. Se molestaba cuando me veía hablando con mis amigos e incluso me amenazaba, diciendo que me iría mal si se enteraba de que yo tenía novio. En ocasiones me invitaba a jugar con él, pero nunca acepté. Sin embargo, esto no detenía sus miradas ni la forma inadecuada en que intentaba tocarme cuando me abrazaba. Esta situación continuó hasta que cumplí 13 años. El día de mi cumpleaños, mis hermanas y mi cuñada habían salido a la ciudad a comprar ingredientes para prepararme un pastel. Me quedé en casa con mi abuela, mientras mi mamá trabajaba en su taquería. En ese momento, mi hermano le pidió a mi abuela que yo fuera a su casa a recoger dinero y un número telefónico. Al llegar a su casa, él estaba cerca de su habitación y me pidió que me acercara. Cuando lo hice, me abrazó con fuerza. Intenté soltarme, pero era imposible. Era apenas una niña tratando de liberarse de un hombre de 28 años. Mientras me sujetaba con más fuerza, acercó su rostro al mío
y me dijo algo que me destrozó. Me gustas mucho. Sé que eres mi hermanita, pero me gustas mucho. Déjame abrazarte. Mira, vamos a sentarnos en la cama. Solo déjame abrazarte. De algún lugar saqué la fuerza necesaria para empujarlo y salir corriendo de su casa, azotando la puerta. Mientras corría, lo escuché gritar a lo lejos que no le dijera nada a mi mamá. Corrí hasta llegar al local de mi madre, pero no pude decir nada en ese momento. Mi cumpleaños transcurrió como cualquier otro día, aunque mi hermano dejó de abrazarme y hablarme después de ese incidente. Meses después me armé de valor y le conté a mi mamá lo sucedido. Pero ella no me creyó. Nadie me creyó. Gracias por leer mi experiencia. Hola, soy seguidora de lo paranormal, pero sin duda creo que lo que más miedo da, incluso más que lo paranormal, es la actitud obsesiva de algunas personas. Te escribo para contarte mi experiencia con un acosador. Tengo 15 años, y esto empezó cuando tenía 13, cuando accidentalmente choqué con el que meses después me haría vivir una historia de miedo. Después de nuestro encuentro, o no sé cómo llamarlo, él empezó a estudiar en la misma escuela que yo. Cabe recalcar que es unos años mayor, tenía como 17. Después de ese encuentro, todos los días me sentía observada, y equivocada no estaba, pues siempre que volteaba, él estaba ahí viéndome. Yo no le tomé importancia porque después de todo solo estaba mirándome, pero después ya no solo eran miradas. Cuando yo me alejaba de mis amigos para comprar, él aparecía detrás de mí, haciéndome sentir incómoda, pues se encontraba demasiado cerca. Luego empezó a mandarme mensajes. Simplemente decía «Hola», acompañado de una captura de pantalla de lo que parecía ser una página para adultos. Yo lo bloqueé, aunque luego más números desconocidos me empezaron a escribir cosas de más 18, fotografías de miembros, fantasías que me incluían a mí y a él. Después empezó a esperarme. Él salía más temprano que yo, pero siempre se quedaba hasta que yo salía. No sé si vivía por mi casa, pero era casualidad que recorriéramos el mismo camino. Menos mal que yo siempre me iba y venía con 2 amigos más. El año terminó y pensé que acabaría, pero no. Lo más turbio vino al año siguiente. Los primeros meses del año yo falté a la escuela, pues entré en una depresión por la muerte de mi abuela. Todos esos meses que falté, una persona, que al principio pensé que era alguno de mis amigos, dejaba una rosa en la puerta de mi casa. En mayo retomé mis estudios. Yo iba sola a la escuela, pues por lo mismo tuve un problema con mis supuestos amigos y ya no pasaban por mí. Un día, mientras comía en el receso, él se me acercó y me dijo: «Ninguna rosa que pueda regalarte se igualará a tu belleza». Había sido él. Ni mis propios amigos se habían preocupado tanto por mí. Esto me hizo sentir compasión por él. Casi me quedaba a hablar con él, pero sentí algo que me hizo levantarme e irme sin contestarle. De camino a casa él venía detrás de mí. La calle estaba sola, algo que hizo más incómoda la situación. Yo decidí caminar más despacio para que, según yo, él me pasara. Después, él se puso a la par mía. Yo seguía viendo al frente, pero de reojo pude ver que me estaba viendo. Parecía que diría algo, pero por suerte un amigo que se había cambiado de escuela me vio y se acercó a abrazarme. Y ahora, unos pasos delante de mí, mi acosador parecía esperarme. Luego se fue.
Al llegar a mi casa, una serie de mensajes de un número desconocido me preguntaba de una manera grosera quién era el que me había saludado. No había duda, era un psicópata. Un momento parecía lindo y en el otro estaba insultándome, llamándome puto por haberlo supuestamente engañado. Nuevamente lo bloqueé y dejé pasar eso. Por distraída no me había dado cuenta que había chicas nuevas en mi salón. A mí siempre me ha gustado socializar, así que les hablé y después nos hicimos mejores amigas. Un día, una de ellas me pidió que la acompañara al baño y yo accedí. Había 3 baños. Las paredes que los separaban no llegaban hasta arriba. Yo entré a uno y escuché que ella entró al que estaba junto al mío. Fue entonces cuando escuché que alguien tomó una foto. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando al ver arriba, la chica que yo pensaba que era mi amiga me estaba tomando fotos. Al parecer ella también se sorprendió al ver que su celular había hecho ese típico sonido de foto. Yo me quedé paralizada, viendo hacia arriba. Luego volví en mí cuando ella empezó a reír diciendo que me la había creído, haciéndome creer que era una broma que claramente no lo era. Le contesté que sí nos íbamos ya. Y Ger no lo podía creer. Afuera, cerca de los baños, como si esperara algo, estaba él con su celular. Esto no era coincidencia. Cuando pude separarme de ella, que estaba siempre pegada a mí, fui donde uno de mis profesores con el que más confianza le tengo. Le dije el nombre de mi compañera y le señalé al tipo. Dijo que volvía en un momento. Unos minutos después venía junto a ella y él. Ellos se asustaron cuando me vieron ahí. El profesor les pidió sus celulares para revisarlos. Ellos se negaron. Entonces el profesor amenazó con llamar a la policía para que ellos los revisaran. Efectivamente, la foto ya se encontraba borrada del celular de ella, pero en el chat entre ellos dos estaba mi foto. Abajo había mensajes sobre lo indefensa que me miraba y lo fácil que sería abusar de mí. El profesor al ver esto llamó a mi tía, que es la directora, y a la policía. Y aquí viene un detalle que a muchos los dejará con la boca abierta. Tiempo después, en Nochebuena, estaba hablando de lo que había pasado y descubrí en la plática que ellos dos eran primos. En el celular de él había contenido para adultos de menores, entre primos, tíos y hasta con los padres. También, aparte de los padres de ellos, tenían 2 tíos que eran violadores y se encontraban en la cárcel. No podía creer que esto estuviera pasando. Creo que la historia está algo larga y eso que me salté algunos detalles. Espero compartas mi experiencia. Y recuerden, no confíen en nadie, y menos en alguien que apenas conoces. Hola Ger, un gusto saludarte. Siempre te escucho por medio de Spotify en mi trabajo. Estaba indecisa en mandarte mi anécdota ya que no sabía por dónde empezar. Por favor que esto sea anónimo y omitiré su nombre real. Todo comenzó a principios del año 2018, durante mis tiempos de universidad. Mi novio en ese entonces había terminado conmigo y yo estaba muy dolida, ya que creí ilusamente que íbamos a terminar en matrimonio. Quería un buen tiempo para mí y no te miento, también tenía la esperanza de que mi ex regresara, aunque él ya me había dejado en claro que no sería así. A mediados de marzo de ese mismo año, recibí una solicitud de amistad en Facebook de un chico, pongámosle Arturo. Cabe destacar que yo reviso los perfiles antes de agregarlos, ya que ha pasado que me agregan perfiles falsos. Todo parecía estar bien con Arturo.
Vivía en la misma ciudad que yo, tenía muchos amigos en común y hasta tenía agregada a una amiga de la universidad. Por esto último decidí aceptarlo. No pasó ni un segundo cuando recibí un mensaje de él. Comenzamos a platicar y me pidió mi número de celular. No dudé en dárselo, ya que, aunque quería estar sola, no quería perder la oportunidad de conocer nuevas amistades. Creí que me iba a mandar un mensaje de WhatsApp, pero no fue así. Él decidió marcarme. Esa fue la primera incomodidad que tuve, pero dejé que pasara. Pasaron los días y seguíamos en contacto, hasta que decidimos conocernos en abril. Quedamos de vernos en una plaza de la ciudad y luego nos dirigimos a la feria del pueblo. Todo fue muy bien, la verdad. No hubo ninguna alerta, me parecía muy atento. Sin embargo, le había dejado en claro que yo había terminado con alguien y que no buscaba nada más que una amistad. Arturo también me había dejado en claro que él buscaba lo mismo. Pasaron unos días y Arturo empezó a mandarme mensajitos de amor. La verdad, me sentía bien con sus muestras de cariño, pero siempre le recalqué que no quería una relación, que yo solo lo veía como un amigo. De pronto, Arturo comenzó a cambiar de actitud. Empezó a celarme con amigos que tenía de muchos años atrás y quería que los eliminara de Facebook. Aclaro que no lo hice, porque eran amigos de la secundaria con quienes solía platicar, incluyendo a un amigo que me gustaba mucho, pero sabía que no me iba a hacer caso. Conocí a este amigo en el año 2015 por una compañera de preparatoria. Arturo empezó a verme hasta en la universidad. Al principio creí que era un buen gesto de su parte, ya que yo estaba en el turno de la tarde y salía a las 9 de la noche. La verdad, el transporte público me dejaba muy lejos de mi casa, pero después, sin avisarme, iba y cuando salía de clases, lo encontraba afuera de la facultad ya esperándome. Algunas noches iba a mi casa sin avisarme, y también cada vez que salía a algún lado por alguna razón, siempre me lo topaba. Tuve ese presentimiento de que me espiaba, pero por mi ingenuidad lo dejé pasar. Pero no solo pasó esto. En ese momento también quería que eliminara a mi ex. Esto tal vez fue un exceso mío al no eliminarlo al principio, pero como te mencioné antes, yo tenía esa esperanza de regresar. Además, no me sentía preparada para eliminar todo lo de mi ex porque la verdad, habíamos tenido una historia muy bonita y larga. Pero bueno, ya que no aceptaba eliminarlo, le mandó una solicitud a mi ex para presionarme. Mi ex me mandó una captura de eso y yo solo le dije que no lo aceptara, que estaba loco. Mi ex solo me dijo que Arturo podría ayudarme a superarlo porque él ya no regresaría conmigo jamás. Ahí me quité la venda de los ojos y ya no hablé con mi ex sobre otras oportunidades futuras. También agregó a mis demás amigas de la universidad. Claro que ellas no lo aceptaron y por supuesto terminé eliminando a mi ex por tanta presión que me hizo. Todo eso lo dejé pasar, tal vez porque me daba igual ya que no éramos nada. Pero después empezó a presionarme más para que le diera una oportunidad y tratarnos como algo más. Esto pasó en junio. Yo no quería, ya que la verdad quería tiempo solo para mí y para sanar, pero fue tanta presión que decidí aceptar. Aún así yo solo lo veía como un amigo. Pero bueno, empezó a tratarme como su novia, cosa que yo sabía que no era así, y quería a fuerza ir a reuniones familiares en mi casa. Yo siempre lo presentaba como un amigo. Y bueno, lo raro está por venir. Por una extraña razón, él no dejaba que agarrara su celular para nada, y siempre que veía de reojo su chat de WhatsApp, lo veía muy vacío. Solo el único chat era con su grupito de amigos de parranda y el mío, pero eso me daba a entender que borraba todos los chats con otras personas. Eso es algo que desde un principio dejé pasar porque no éramos nada.
Yo, la verdad, no sabía cómo zafarme de ese tipo. Cada que yo provocaba un pleito o trataba de evitarlo, siempre iba a hablar conmigo hasta mi casa, por más pequeño que fuera el problema. Para ese entonces ya estábamos en el mes de septiembre. Un día de tantos, fue a verme a mi casa. Como era costumbre, nos sentábamos en una banquita afuera. En eso, se me ocurrió pedirle su teléfono para tomarme unas fotos. Claro que se asustó y en su momento me lo negó, pero yo, muy astuta, le dije: ¿que acaso ocultas algo? ¿No me quieres tanto?, haciéndolo creer que sí me importaba. No tuvo otra más que prestármelo. Yo fingí tomarme fotos y, según mientras las revisaba, me metí rápidamente a su Messenger porque en WhatsApp no tenía nada. Y vaya sorpresa que me di. Le hablaba a todas las chicas que tenía agregadas en Facebook. Me metí a un chat de tantos y me sorprendí con su conversación. Arturo le decía que iba a ir a su casa a robarla para hacer cosas indebidas, y la chica le respondía que sí, que fuera por ella y cosas así. La verdad, aproveché la situación y lo corrí de mi casa. Le dije que nunca jamás me buscara. Hasta lloré, aunque muy en el fondo estaba riendo. Arturo me explicó que no era nada, que ni la conocía, que solo fueron mensajes. Pero entiéndeme, yo, queriendo zafarme de él, me hice la dolida. Después de que se fue Arturo, sentí una paz que tenía tiempo que no había sentido. Iban a decir que ese fue el final, pero no. Arturo me siguió buscando. Le preguntaba a mi amiga en común por mí y le decía que me preguntara dónde estaba para él ir a verme y decirme que fue una casualidad encontrarnos. Le decía que hablara conmigo para ver si yo razonaba, que con él yo iba a estar bien. Me marcaba a cada rato, me mandaba mensajes por otros medios. Me sentí hostigada. Un día de escuela que salí temprano, venía bajando del transporte y decidí caminar en vez de tomar el carro, ya que era temprano. Para mi sorpresa, él ya estaba esperándome. Me pidió que habláramos. Claro que me negué y regresé a agarrar un carro. Vaya miedo que me dio este tipo. Ya no quería salir de mi casa por miedo a encontrármelo y que me hiciera algo. Para noviembre del 2018, me di la oportunidad de salir con mi amigo que tengo desde el 2015, el que les comenté que me gustaba desde siempre, pero que no creía que se fijara en mí. Pues, ¿qué creen? Empezamos a tratarnos y en diciembre nos dimos una oportunidad de ser novios. Antes que todo, le comenté lo que me había ocurrido con Arturo. Él entendió y procuró cuidarme. Arturo hasta esas fechas seguía con sus llamadas, mensajes y encuentros. Todo 2019 me la pasé con miedos y cuando creí que todo había acabado, en 2020 me volvió a buscar. Igualmente comenzó con llamadas y mensajes. Tomé la decisión de contestarle un mensaje para preguntarle qué quería. Lo que me dijo era que solo quería hablar conmigo, pero quería verme en persona. Claro que me negué, y en pocas palabras comenzó a culpar a mi novio por mis cambios de actitud hacia él, cosa que no era cierto. Mi actitud fue desde cuando quería zafarme de ese tipo. Y gracias a mi novio volví a confiar en las personas y ahora ya tenemos 2 años de casados. Y bueno, creo que lo que viví no fue tan acosador, pero para mí fue lo peor que pudo pasarme. Gracias por leerme. Te dejo el último chat que tuve con Arturo, porque para escribirme al final se tuvo que dar de alta en Instagram. Después de decirle que le iba a contar a mi novio que me había hablado y de sus llamadas, por fin me dejó en paz y me bloqueó. Bueno, por el momento espero escuchar mi relato en uno de tus podcasts. Oscuros. En esta parte la suscriptora me mandó el chat. Les platico brevemente de qué se habla en estas 4 capturas. Aquí, Arturo la saluda y le recrimina el que ella lo bloqueara. Ella le explica que todo esto se debe a su enfermiza insistencia en que tengan contacto. Y él, a pesar de todo, inicia negando que es intenso, pero por supuesto luego acepta que lo es, y le hace saber una vez más que quiere que tengan contacto.
Luego ella es que le dice que le avisará a su novio de todo esto, y es cuando él por fin decide dejarla en paz. Desde temprana edad he tenido acceso a las redes sociales y demás aplicaciones. A lo que voy es que en el pasado recuerdo haber descargado una app de citas, lo cual fue un terrible error. Tenía aproximadamente 11 años cuando la descargué. Realmente no sé en qué cabeza cabía que eso sería una buena idea. Pero como era una niña ingenua y curiosa, no supe medir el peligro de esto y lo hice por pura diversión. Entré a la app e hice todo el proceso de registro. Luego de unos 5 minutos, empecé a recibir una lluvia de mensajes, obviamente de pervertidos, pues ¿qué más podía esperar? Sin embargo, a pesar de eso, seguía ahí de tonta. Hubo uno de ellos que me habló de una manera bastante decente y amigable, así que le seguí la conversación. Cabe recalcar de nuevo que yo tenía 11 años y esta persona tenía unos 25 o 30, no recuerdo tan bien. Seguimos hablando y llegamos al punto de la conversación en donde me preguntó de dónde era y si nos podíamos ver. Yo le mentí sobre la ciudad en la que vivía y sobre el tema de conocernos. Le dije que no era algo que buscaba hacer y que mis padres no me dejarían salir así nomás. Él me dijo que era de tal ciudad y que si yo quería, podía ir hasta donde yo estaba. Obviamente dándome la idea de que le mintiera a mis padres sobre ir con una amiga y así encontrarme con él. Él insistía mucho con eso, diciéndome que le parecía una niña muy linda y tierna, que estaba encantado conmigo y que estaba muy ansioso por conocerme y conversar en persona. En ese momento ya no quería saber nada de la aplicación y la verdad no le había tomado importancia al chat, porque pensé que a él no le importaría que yo dejara la conversación así sin más. Pero me equivoqué. Realmente no recuerdo si había puesto mi número en esa aplicación, porque sí recuerdo que había una opción para hacerlo, pero como yo no entendía tan bien el tema de la app, lo puse sin saber si era privado o público, o de plano no sé cómo lo conseguiría, pero lo hizo. Desde ahí me escribió por WhatsApp preguntándome, o más bien exigiendo saber por qué le había dejado de hablar y había abandonado la aplicación. Yo le dije que no pensé que le fuese a importar tanto y que solo había descargado la app por pura curiosidad. Me aburrí y ya me salí. Él me respondió que estaba muy entusiasmado de hablar conmigo y que le dolía mucho y le entristecía que yo no le haya tomado cariño y aprecio como él lo tenía conmigo, señalando que no quería perder la conexión que teníamos. Le dije que ya no estaba interesada en mantener una conversación con una persona bastante mayor que yo y de una lo bloqueé. Pero no se detuvo ahí. Me escribió por chat normal y empezó a llamarme. Lo volví a bloquear. Pensé que ya no haría nada más porque creía que no se animaría a seguir molestando. Siento que ya le había dejado en claro mi posición e incluso lo bloqueaba de una, pero no fue así. Se consiguió otro número y me volvía a marcar. Soy consciente de que nunca debía haber descargado una app de citas teniendo apenas 11 años, pero como sabes y como ya dije anteriormente, en ocasiones la mente de una niña no sabe medir los peligros y menos atenerse a las consecuencias. Sin embargo, nunca pensé que pasaría algo como eso. Nunca pasó por mi cabeza que podría haber un loco que no me querría dejar en paz. Si te preguntas si les dije a mis padres, la respuesta es no. Sabía muy bien que me regañarían y que me dejarían sin celular. Entonces le dije a mi mamá si podíamos cambiar mi número a otra línea, con la excusa de que la que tenía no me agarraba bien la señal y que sus packs de internet eran más caros, mientras que había otras empresas que eran mejores y más económicas.
Realmente solo había probado mi suerte de si accedería o no y me salió bien. Cambié mi número y gracias a Dios, luego de eso, ya nunca recibí nada más de ese hombre. Aprendí muchas lecciones de esta experiencia y definitivamente no volveré a instalarme este tipo de aplicaciones. Por suerte, solo fue eso. Hasta ahí llega mi anécdota. Chicas, por favor, cuídense mucho y tengan mucho cuidado con este tipo de apps. Al menos si son menores de edad, tengan más preocupación y no le oculten nada a sus padres, porque podría agravarse el problema. Yo salí bien, pero siempre uno debe tomar sus precauciones y evitar cualquier peligro. De nuevo te agradezco por leerme si es que llegas a hacerlo. Espero que sigas creciendo más y más. Mucho éxito en tu canal. Hola. Después de un mes escuchando sus historias, me gustaría compartir la mía. Aunque no es terrorífica, es una experiencia que marcó mi vida durante el año 2020. Todo comenzó cuando ingresé a una escuela secundaria privada, de esas donde estudias algunos meses y luego presentas un examen para concluir tus estudios. En ese tiempo yo atravesaba mi época tomboy. Usaba sudaderas, pants, llevaba el pelo corto y por la época de COVID cubrebocas. Era bastante reservada y casi no hablaba con nadie. La escuela tenía un chat grupal donde participaban todos los alumnos de aproximadamente 10 salones. Un día, un muchacho, llamémosle Calvin, envió un sticker gracioso al grupo. La encargada le llamó la atención diciendo que ese tipo de contenido no estaba permitido. Él se disculpó y yo reaccioné a su mensaje con un emoji sonriente. Al día siguiente, Calvin me llamó por teléfono, pero colgó inmediatamente. Se disculpó diciendo que había sido un error. Poco después, cuando perdí unos libros que el profesor había compartido por WhatsApp porque había reiniciado mi teléfono sin respaldo, le pedí ayuda a Calvin. Me compartió los libros y comenzamos a hablar. Me contó que asistía a clases los domingos por la tarde, mientras yo iba los sábados por la mañana, aunque mencionó que planeaba cambiarse al horario sabatino por motivos de trabajo. Un sábado llegó un chico alto acompañado de una chica. Se sentó detrás de mí y ella más adelante. Posteriormente nos cambiamos de salón y allí estaba Calvin, aunque yo aún no sabía que era él. Al llegar a casa recibí por WhatsApp una foto mía donde aparecía mostrándole mi trabajo al profesor. No le di mayor importancia, pensando que quizás solo quería confirmar mi identidad. Con el paso de las semanas, nuestra comunicación se intensificó. Me enteré de que la chica que lo acompañaba era su novia, aunque terminaron al mes de conocernos en persona. Después de eso, Calvin comenzó a mostrar más interés en mí. Quería verme, me enviaba canciones, me tomaba fotos sin que me diera cuenta y expresaba deseos de besarme y abrazarme. Durante el examen final coincidimos en un edificio solitario donde solo había 5 personas presentando la prueba. Durante todo el examen sentí una mirada sobre mí. Aunque él terminó antes, se quedó esperando. Cuando acabé y me disponía a salir, se levantó rápidamente y me siguió. En un pasillo oscuro que conducía a la salida, me susurró al oído: «Te amo, me gustas». Seguí caminando. Cerca de la puerta me preguntó: «¿Qué, me vas a dejar así?». Volteé y respondí un sí. «Mínimo un abrazo, ¿no?», insistió. Lo abracé brevemente. Fue un momento agradable, hasta que intentó besarme. A pesar de llevar cubrebocas, sentí cómo forcejeaba para intentarlo, pero me aparté para que me soltara. No nos hemos vuelto a ver desde entonces, aunque continuó enviándome canciones durante 4 meses más. Todo terminó cuando me envió un mensaje preguntando: «No te importo, ¿verdad?». No respondí. Después de eso me envió una última foto donde aparezco sentada esperando el examen.
Quiero aclarar que nunca le di señales románticas ni piropos. Y por cierto, tengo más historias conectadas a ese año. Durante mi tiempo en esa escuela, también recibí mensajes de un acosador llamado Fernando. Me contactó por WhatsApp diciéndome que le parecía linda y que me veía sexy con los pants que usaba. Me explicó que había preguntado por mi nombre y número, ya que él era de otro salón. En ese momento yo tenía solo 16 años, mientras que él me confesó tener 24. Fernando comenzó a enviarme mensajes cada vez más perturbadores. Hoy lucías muy sexy. Hacía comentarios inapropiados sobre mi cuerpo y me enviaba fotos íntimas sin mi consentimiento. No lo bloqueaba inicialmente porque quería identificar quién era, pues aún no me había revelado de dónde me conocía. Vivía con miedo de salir de mi casa sin saber si era alguien de mi propia calle. Finalmente, cansada de la situación, lo bloqueé. Días después, recibí una notificación en Instagram. Era Fernando nuevamente, diciéndome que me extrañaba, preguntándome por qué lo había bloqueado y expresado que quería algo conmigo. Le exigí que me dejara en paz y procedí a bloquearlo también en esta red social. Ahora tengo 19 años. En diciembre de 2024 recibí un mensaje en Instagram de una chica llamada Alma, quien aseguraba haber sido mi compañera de escuela. Me dijo que le parecía bonita y que le gustaba. Desde entonces ha insistido en mantener contacto conmigo, sugiriendo que salgamos juntas. La situación escaló cuando comenzó a enviarme fotos y videos íntimos, expresando deseos sexuales hacia mí. Nuestra primera conversación fue casual, hablando sobre la escuela y el profesor. Le mencioné que quizás me había gustado un poco el profesor en ese tiempo y ella dijo que a ella también. Curiosamente, al día siguiente recibí un mensaje en WhatsApp del profesor invitándome a salir. Le dije que lo pensaría y no respondí durante meses. Hace aproximadamente 2 meses volví a hablar con Alma y nuevamente mencionamos al profesor. Al día siguiente, como si fuera una extraña coincidencia, el profesor me contactó otra vez, expresando que le gustaba y que quería salir conmigo, dejando claras sus intenciones sexuales a través de chistes e insinuaciones obvias. Lo bloqueé en WhatsApp, pero una semana después me contactó por Telegram, cuestionando por qué lo había bloqueado. Le pedí que me dejara en paz y desde entonces ni él, ni Alma, ni Fernando me han molestado. Me quedan varias interrogantes. ¿Será Alma una persona real o será una cuenta falsa manejada por el profesor o alguien cercano a él? Las coincidencias en el tiempo de los mensajes son sospechosas. ¿El muchacho que me tomaba fotos sin permiso aún las conservará? ¿Seguirá pensando en mí? ¿Fernando realmente habrá desistido? Espero sinceramente que todos se hayan olvidado de mí. No deseo volver a verlos nunca. Aunque Alma dice haber sido mi compañera de clase, no la recuerdo, probablemente porque en esa época yo no interactuaba con nadie. Todo esto sucedió en un periodo de apenas 6 meses, cuando yo solo tenía 16 años. Hola, sigo tu contenido desde hace algunos años, y al escuchar últimamente más sobre acosadores, decidí compartir mi propia historia. Me llamo Judith, aunque mis amigos más cercanos me conocen como Kuribo. Esta es una historia larga, pero importante. Desde mi infancia, tristemente fui víctima de bullying que se extendió desde el jardín de infantes hasta la secundaria. Probablemente por eso y por mi baja autoestima, me aferré a la primera persona que me mostró algo de afecto y aparente decencia humana, Alejandro, nombre modificado por seguridad. Tenía apenas 15 años cuando me pidió que fuéramos novios. Para resumir,
Fue una relación tormentosa. Llegó a agredirme físicamente en varias ocasiones y sus celos eran tan extremos que desconfiaba incluso de mi propio padre. Como si esto no fuera suficiente, me manipuló para tener relaciones sexuales a pesar de que constantemente le expresé que no me sentía lista. Su comportamiento llegó al punto de faltarle el respeto a mi padre en su cara, aunque él nunca respondió a sus provocaciones, consciente de que éramos unos niños. Alejandro apenas tenía 14 años. La relación terminó cuando su propia madre presenció cómo me jaloneaba en la calle. Ella misma me aconsejó que buscara algo mejor para mí. Ese mismo día terminé con él, pero allí comenzó la verdadera pesadilla. Al día siguiente, me buscó en la escuela e intentó obligarme a ir con él a la salida. Afortunadamente, algunos compañeros de grados superiores intervinieron y llamaron a la policía. Alejandro se puso violento y golpeó a un oficial, por lo que se lo llevaron a la comisaría. Para entonces, yo tenía 16 años y él estaba por cumplirlos. En la comisaría aparentemente lo golpearon, y tanto mi madre como la suya me culparon por ello, lo que me hizo sentir terriblemente culpable. El acoso continuó intermitentemente. Después del incidente seguía yendo a buscarme a la escuela, aunque ya no se me acercaba. Se limitaba a mirarme fijamente y seguirme hasta mi casa, donde se quedaba afuera tocando la puerta, esperando a que le abriera, y se marchaba poco antes de que mis padres llegaran. Una noche apareció a la 1 de la madrugada, alegando que salía del trabajo. Le pidió a mi padre que lo llevara a su casa. Mi padre se negó, pero le pidió un Uber, que Alejandro, por supuesto, nunca quiso pagar. Para entonces, él ya vivía con otra mujer y tenía 2 hijos, pero seguía acudiendo a mi casa. Las últimas 2 veces que lo vi fueron significativas. La primera ocurrió cuando fui al centro de la ciudad a comprar un regalo para el Día de las Madres. Al pasar por un puesto de comida rápida donde él trabajaba, comenzó a llamarme. No lo vi hasta que se me acercó corriendo, intentando acariciarme el rostro mientras decía: «Embarneciste, ya eres toda una mujercita». Me aparté rechazando su contacto. Ese mismo día recibí un mensaje en Messenger de alguien que decía ser amigo de Alex, insistiendo en que volviéramos, que me extrañaba y que dejaría a su familia por mí. Lo amenacé con llamar a la policía y me bloqueó. El acoso se detuvo por un tiempo, hasta que lo volví a ver durante un paseo con mi novio de entonces. La semana siguiente apareció en mi casa pidiendo consejos a mi padre sobre su matrimonio en crisis. Curiosamente, cuando llegó mi novio a recogerme, su actitud cambió completamente. Esa noche tuve una discusión con mis padres sobre lo incómodo que me hacía sentir su presencia y les pedí que no lo dejaran entrar cuando yo estuviera en casa. Días después volvió, pero mi padre finalmente le prohibió la entrada y le advirtió que se atuviera a las consecuencias si no se alejaba de mí. Hasta ahora, esta advertencia ha funcionado y no he vuelto a saber de él. Ahora tengo 25 años y comparto esta historia porque sé que hay otras chicas que podrían estar pasando por situaciones similares. Quiero que sepan que no están solas. Si estás viviendo algo parecido, por favor habla con alguien y busca ayuda. Yo era una niña con problemas de autoestima que no supo salir de esa situación cuando tuvo la oportunidad, pero siempre hay una salida. Gracias por el espacio. Oscuros. Les recuerdo que estaré en Guadalajara el próximo 2 de diciembre en la cafetería Ortográfica a las 7 de la noche para presentar mi libro El bestiario de Morgenstern, Portadores de Muerte. En la descripción de este episodio encontrarán toda la información. Me haría mucha ilusión verlos por allá. Muchas gracias. Y recuerda que puedes enviarme tus historias aterradoras a experienciasdehorror
@gmail.com. Muchas gracias. ¿Escuchan eso? Al lado de casa llevan, les juro, años haciendo algo. ¿Qué cosa? No lo sé. No sé si están construyendo un túnel, no sé si están construyendo un búnker, no sé, pero llevan años haciendo algo en la casa del vecino. De nuevo, nadie vive ahí, solo llegan los trabajadores a hacer cosas. La casa ya, o sea, no es una casa en obras negras, ya está construida. No sé qué están haciendo ahí, pero llevan años así. Y ya, solo quería quejarme porque muchas veces por esos martillazos me han interrumpido las narraciones. Un saludo a todos.